Buenas tardes, hermano. Primero me presento. Mi nombre es Claudio Carnuccio. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración de la Ría 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Antes de ir a la palabra que traje para compartir hoy, quería hacerles claro algunos anuncios. El domingo 25 y el domingo 1 no va a haber culto. Por las fiestas. O sea que está suspendido el culto el domingo 25 y el domingo 1. A partir del mes de enero no va a haber palabra en forma virtual de los lunes a jueves, va a estar suspendido todo enero. Va a estar suspendido también las reuniones de Hogar de Paz, tanto virtual como presencial. Van a estar suspendidas también las reuniones de varones, de restauración, de damas y de jóvenes. Es decir, que no va a haber ninguna actividad en el mes de enero solamente, en el mes de enero, en ninguna actividad salvo los cultos, que sería el culto de oración los días jueves a las 19 horas, culto general los días viernes a las 19 horas y domingo a las 19 horas. Las demás actividades por el mes de enero están totalmente suspendidas. Dicho esto, bueno, le traigo una palabra. Primero, les quiero contar cómo vino esa palabra hacia mí. Estaba viendo una película cristiana y una de las profesoras, de las maestras, le decía a una de sus alumnas que está pasando por cierta situación que leyera Efesios, en el capítulo 1. Como primero la palabra viene para mí, después de ver qué había resultado de esa palabra para esa niña, lo que había sido para ella en su corazón, fui a leer Efesios capítulo 1. Y bueno, esto es lo que me quedó en mi corazón, lo que medité, lo que me hizo sentir el Espíritu y lo quiero compartir con ustedes. La palabra que vamos a leer está en Efesios 1, del 3 al 14. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título que lleva es Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que haya todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta aquí. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Efeso. Es una de las cartas que escribe estando él preso, privado de su libertad. Y ahora le voy a decir lo que sentí cuando estaba reflexionando sobre este capítulo, esta palabra. Cuando uno va a ser padre o un padre antes de tener a su hijo, piensa muchas cosas, por ejemplo, qué planes tenemos para él. Con mucha anticipación lo esperamos, preparamos las cosas. Uno va pensando de hacer lo mejor para él, de cómo proveerle lo que él necesite para estar en el mejor andar.
que no le falte nada, que esté bien cuidado, que tenga todas las cosas que necesite. Y Dios, nuestro Señor, hizo lo mismo. Desde antes de haber nacido nosotros, ya Él preparó todo y nos dio bendiciones, nos dio herramientas, nos dio, proveyó de elementos como para llegar a un plan, cumplir un plan, llegar a un propósito. En estas bendiciones que recibimos, la vemos ya desde el versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Lo primero que nos hizo, nos bendijo. Después de bendecirnos, fuimos escogidos. Somos hijos suyos. Perdonó nuestro pecado y nos dio una herencia. Nos prometió la salvación. Aparte de prometer la salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todas estas cosas nos dio de herramienta. ¿Por qué me puse a pensar esto? No sé si a usted le ha pasado, ha hablado con jóvenes, o le ha pasado en su vida con ciertas situaciones que se sintió rechazado, que se sintió marginado, que muchas veces habrá pensado, como pensé yo en algún momento o otras personas, si tenía un propósito, tenía algo que hacer, cuál era su meta en la vida. Y a veces nos hicieron sentir de diferente manera, como un poco relegado, un poco marginado, un poco sacado de contexto por diciendo, vos no perteneces acá, o ¿quién te va a querer? O muchas la forma de lastimar es decir, bueno, este no es tu lugar y no tenés lugar en nuestro grupo. Uno cuando se siente así y no nos damos cuenta que fuimos elegidos, fuimos escogidos, fuimos bendecidos por el Señor. Desde antes de nuestro nacimiento, ya Él nos estaba bendiciendo, nos estaba aceptando como hijo, adoptando como hijo suyo y dándonos parte de la herencia, esa herencia celestial. Me emociono porque al pensar, o sea, uno puede pensar, sí, ¿por qué no nací en cuna de oro, tener una herencia material por esto? Pero a veces no pensamos lo que tenemos, que es esa herencia que vale más que el oro y la plata. Es ser hijo de Dios, ser heredero de esa vida eterna, ser heredero de la patria celestial. Él ya nos dio todas las herramientas desde antes que naciéramos, desde antes de estar en su pensamiento, ya de su corazón nos proveyó de todo lo que necesitábamos para vivir. Nos bendice, nos elige, Él nos elige todos los días. Cometemos errores, pedimos perdón y nos vuelve a elegir. Jamás nos deja de lado, ¿sí? No quiere decir que tengamos que seguir pecando, pero como todo buen padre, bueno, no lo vuelvas a hacer, pero te sigo amando. Día tras día. No lo vuelvas a hacer, pero te sigo amando. Y es algo muy loco, muy emocionante, porque es verdaderamente un amor incondicional. A veces uno va escuchando de personas que se sienten, no sirvo para nada, nadie me quiere, no sé para qué estoy en este mundo. Por Dios, Dios nos eligió, Dios nos bendijo, nos escogió, pero de antes de todo, de la eternidad. Esto es una bendición en gracia de la eternidad a eternidad, porque así como nos bendijo, también hasta nos pensó en los propósitos que tenemos y para qué estamos aquí. Y en los capítulos siguientes, desde el capítulo 4, 6 y 9 nos dice que creo ese propósito que tiene para nosotros, que seamos santos y sin mancha. ¿Sí? Primero, santos y sin mancha. Para alabanza de la gloria de su nombre, para alabanza de la gloria de su nombre y de su gracia, y para que reunamos todas las cosas en Cristo. Cristo como cuerpo, y nosotros parte de ese gran cuerpo. Y así ser
heredero y coheredero con Cristo en nuestra vida, en nuestra patria celestial. Es algo muy loco y muy grande para nosotros. Yo no puedo dejar de leer esta palabra y que no emocionarme, porque es como un mimo, es un mimo al alma, porque nos dice que nos quiere, o sea, por ahí nosotros lo aceptamos, somos muy duros con nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras fallas, tantos espirituales, mentales o físicas, así. Y Él no, Él con todo el amor del Padre nos recibe como somos. Y nos eligió así, tal cual como somos. ¿Qué quiere? Que vayamos mejorando, que progresemos, que vayamos caminando en el buen camino, que seamos santos, que lo alabemos, que seamos parte de este cuerpo de Cristo y esperar en Cristo su venida. Quizás hablo más de emoción que de lo que puedo decir textualmente, pero busqué dos partes, dos palabras. Cuando dice redimidos por su sangre, yo busqué lo que quería decir redimidos y fue algo que me llamó mucho la atención y me impactó. Redimido es sacar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Nosotros éramos esclavos del pecado y el precio que pagó nuestro Señor, nos pagó Dios, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con su sangre pagó la liberación de nuestro pecado, de donde nosotros éramos esclavos. Somos libres por Cristo, porque Él pagó por nosotros. ¿Se dan cuenta de la magnitud del valor que tenemos para Dios, que entregó a su único Hijo para pagar por nosotros, por los pecados, por nuestros pecados? Eso es algo que me emociona mucho y me hace pensar muchas cosas y reflexionar del valor de cada persona. A veces nosotros no nos damos el valor mismo que tenemos, pero para el Señor tenemos un valor grandísimo. Dios su único Hijo para que seamos libres del pecado. Eso es algo impresionante. Y otra de las palabras que dice, porque encima, aparte de decirlo, Él lo asegura, lo garantiza. Y eso me impresionó más, porque en el versículo 14 dice, en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Las aras. Aras es un pago anticipado, una garantía. Miren qué loco. El Señor nos garantiza, hasta pone una garantía a través del Espíritu Santo, que vamos a recibir esa vida eterna, que vamos a adquirirla, esa posesión, que ya la tenemos, pero todavía no podemos hacer uso, porque todavía no estamos en la eternidad y ni tampoco vino el Señor Jesucristo a buscarnos, pero ya Él garantiza ese lugar en esa morada que nos preparó el Señor Jesucristo y que nos está esperando. Yo no sé si para ustedes fue tanto de bendición como para mí esta palabra, pero la quería compartir. Para mí fue de mucha bendición. Espero que hagan ido en mi corazón como en el suyo y que podamos avanzar un poquito más, perfeccionándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno aún todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere seguir en este bello camino, le pido que me acompañe en esta oración, por supuesto diciéndola de corazón, para poder seguir a Cristo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Queridos hermanos, para mí siempre es un gusto compartir lo que hace, me emociona y me hace reflexionar. Espero que les sirva y que sea edificación para su alma. Hasta siempre.